De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensín y Globovisión. Estamos con el doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, y dejamos unos puntos al aire, pues que no terminamos de hablar, sobre todo de ese tema que está en el tapete, que es la intervención militar. Y algunos sueñan con eso, otros dicen que va a ocurrir, se discute internacionalmente. Hoy por lo menos habló un ex jefe de los Estados Unidos. Nosotros, aquí en el programa, nosotros no estamos de acuerdo con una intervención militar. Creo que la salida siempre tiene que ser democrática, pacífica y de nosotros los venezolanos, pero de todos modos se está discutiendo. Así es. Hoy pusieron también en el Congreso de los Estados Unidos, plantean entonces estos senadores un proyecto de ley para abordar la situación venezolana. Yo no creo que allá se vaya a discutir si va a haber una intervención militar o no. ¿Qué opinas tú? En este momento, la administración del presidente Trump tiene como una de sus prioridades ver cómo se salen las tropas norteamericanas de Afganistán, de Irak, de Libia, de Siria, donde se han involucrado, y el presidente Trump quiere sacar a esas tropas porque la opinión pública norteamericana se pregunta: ¿por qué vamos a exponer a jóvenes norteamericanos a que mueran en esos países cuando Estados Unidos no tiene por qué actuar como una especie de policía del mundo? Cuando se habla así un poco a la ligera de una intervención militar en Venezuela, yo muchas veces me pregunto, ¿habrán calculado cuántos muertos va a costar eso? ¿Quién va a poner los muertos? A lo mejor mueren algunos de los militares extranjeros que vengan a Venezuela, pero seguramente morirán muchos venezolanos. Y después que se vayan esas tropas, ¿cuándo se van a ir? Estados Unidos intervino en Afganistán y ahora no se puede ir porque no encuentra a quién dejarle el gobierno. Estados Unidos se metió en Irak y ahora no sabe cómo salirse de Irak porque no encontró a quién darle el gobierno. Intervino en Libia, intervino en Siria. Hay un libro que está circulando actualmente en Estados Unidos que se llama Fear, Miedo, escrito por ese gran periodista que es Bob Woodward, el periodista de Watergate. Y son más de 400 páginas y habla de los problemas que tiene la administración Trump en Corea, en Siria, en Libia, en Irak, en el Medio Oriente, en Israel, en Afganistán, los problemas que tiene en la guerra comercial con China, los problemas que tiene con sus aliados de Europa Occidental. Son más de 400 páginas. Yo me fui a ver, por cierto, el índice del libro y busqué, como buen venezolano que soy, a ver cuántas veces se mencionaba Venezuela. Se menciona una vez. Y por un asunto absolutamente intrascendente, porque la administración Trump tiene problemas muy graves y muy serios en todas partes del mundo. En esto que está pasando en el Senado hay que tomar en cuenta que dentro de un poco más de un mes hay elecciones en Estados Unidos. Y bien complicadas, por cierto. Y hay muchos senadores que se sienten que se adornan planteando una posición que le va a producir a lo mejor algunos votos, pero después que pase la elección de noviembre, seguramente se olvidarán de este tema. El problema de Venezuela debemos resolverlo los venezolanos. A mí me parece abominable la intervención de Cuba en Venezuela. De la misma manera, me parece rechazable que pongamos en factores externos a nosotros los venezolanos la solución de nuestros problemas. De modo que mi recomendación, con mucha modestia, con mucha humildad lo digo, es que estructuremos fuerzas populares. Desgraciadamente los partidos están muy devaluados, muy disminuidos, pero si en este momento los partidos estuvieran actuando, además de lo que hacen los líderes en los países del exterior, en Madrid, en México, en Nueva York, en Washington, estuvieran en Yaguaraparo, en Mérida, en Tucupita, en el Orza, trabajando por organizar al pueblo y por presionar a partir de una gran fuerza popular con resiedumbre oponiéndonos a este gobierno que, en mi opinión, debe ser sustituido lo más pronto posible de una manera pacífica, democrática y electoral. ¿Cuál sería ese mecanismo? Porque ya se llevaron a cabo elecciones presidenciales. El mecanismo es incluso decirle al presidente de la República, como lo recomiendan muchos columnistas,
Señor, usted no puede seguir, la situación está colapsando en sus manos. Usted no puede generar el clima de confianza que se necesita. Y la Constitución prevé muchos mecanismos que permitirían que el presidente de la República, por eso yo agregué la palabra consensuado, que el presidente de la República facilite un mecanismo que permita una nueva elección. Fíjate que el general López Contreras fue elegido para un periodo de 7 años. Y cuando se aprobó una constitución que decía que el periodo debía ser de 5, el general López dijo, yo me acojo al nuevo lapso, y a los 5 años entregó el poder. El presidente Herrera fue elegido por un periodo de 5 años. En medio de su periodo se aprobó una enmienda constitucional que redujo el periodo unos meses, y el presidente Herrera acató la decisión de la modificación constitucional y entregó el poder unos meses antes. En alguna oportunidad que tuve la ocasión de hablar con el presidente Chávez, en medio de la crisis terrible del paro petrolero y todo lo demás, le dije, presidente, consulte al único árbitro que es posible en una democracia, que es el pueblo venezolano. Someta a la consideración del pueblo si usted debe seguir gobernando o no. El presidente Maduro tendría mecanismos que le permitirían consultar pacífica y democráticamente al pueblo para ver, en vista de la gravedad de la situación que estamos viviendo, eso sí, para ese momento tendría que estar construida una alternativa, porque uno de los problemas muy graves, Pedro, que hay en Venezuela, es que el gobierno es muy malo, pero es difícil encontrar una alternativa que merezca la confianza y el respaldo de los ciudadanos. Entonces, yo he sostenido en estos días, y lo quiero decir muy enfáticamente aquí en tu programa, que en Venezuela no hay espacio hoy día, sino para 2 partidos, 2. El partido del gobierno y el partido de los que queremos sustituir al gobierno. Qué bueno sería que esa fuerza, porque el partido de gobierno está estructurado, tiene disciplina, tiene estrategia. Pero eso ya lo vivimos, en el 2015 salió la MUD y ya se separaron. ¿Cómo bueno, se pues recupera? yo creo que en este momento, haciendo abstracción de los éxitos y de los fracasos que se hayan podido tener en el pasado, en este momento hay que estructurar una gran fuerza política de venezolanos y para Venezuela, que le diga a los venezolanos, aquí está una alternativa en la cual el país puede confiar y entregarle su respaldo y su apoyo. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería comentar contigo. Hoy vino un economista que habló muy bien en el programa de Vladimir, Michael Penfold. Se necesita un acuerdo de gobernabilidad, me imagino que un pacto de gobernabilidad institucional para recuperar la economía. ¿Se puede lograr ese pacto de gobernabilidad entre los partidos existentes? Tú serías una de las personas que llevarías eso adelante. Ya regresamos con más para ustedes, con todo el éxito.